No sé si se acuerdan la última vez que la semana pasada empezamos a leer y explicar acerca de la entrada triunfal. Amén. Y ahora vamos a, más que nada vamos a ver cómo Jesucristo purifica el templo, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesucristo purifica el templo. Pero antes de cualquier cosa vamos a orar antes de entrar a esta escuela dominical. Vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Padre, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por darnos un día más de vida, por respirar, porque tu palabra nos sigue alentando, Padre. Nos has traído hasta el día de hoy con bien, nos has alimentado. Hoy venimos a alimentarnos de tu palabra que es verdad, tu palabra que es como el mar profunda, Padre, pero tú nos has dado ese espíritu que nos guía a toda verdad y estamos firmes en tu palabra, estamos conscientes de lo que se va a estudiar en esta mañana. Queremos que tú nos hables en tu palabra, queremos ver tu propósito en nuestras vidas, queremos imitarte más a ti, Cristo. Te damos gracias del día que llegaste en nuestras vidas y nos transformaste, Padre, porque cualquier libro nos puede enseñar, pero tu palabra nos transforma el corazón, nos transforma el alma, y por eso te damos gracias, Padre, por tantas bendiciones y por la bendición de darnos esta hermosa mañana. Te doy gracias a todos mis hermanas, a todos mis hermanos que se encuentran aquí, bendícelos enormemente y que el Señor de Israel pueda estar en cada momento, en cada presencia, en cada paso de su vida. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como les iba yo comentando, hermanos, el Evangelio de Marcos es un libro sencillo, si lo vemos desde ese punto de vista. El Evangelio de Marcos nos enseña cómo Jesucristo nos da ese caminar espiritual que hace Él de una manera rápida, sencilla. Pero una de las cosas que me llama la atención es cuando Jesús purifica el templo. No sé si ustedes han visto esa famosa movie, esa película donde Jesucristo entra, ¿verdad? Y lo miran ya como enojado, como que ya con látigos y empieza a golpear a todos los que están ahí enfrente, vendiendo, haciendo negocios. Bueno, vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Marcos 11. Marcos 11, verso del 12. Marcos 11, 12. Del 12 en adelante. Nos dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. El verso 14, Jesucristo da esas palabras: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones,
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y yo quisiera tomar esos versículos para entrar al tema. Si vemos de un punto de vista ya histórico, en los evangelios, en las profecías, se anunciaba que iba a venir un Mesías, se anunciaba que iba a venir el Hijo de Dios, pero los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, nos damos cuenta de todos los primeros versículos, todos los capítulos, que miran a Jesucristo como un candidato a ser ese Mesías, a ser ese Dios. ¿Y qué hacen aquí más que nada? Lo miran que es un hombre amenazante, un hombre que hace milagros, un hombre que sana a los enfermos, un hombre que le da vista a los ciegos. El pueblo eclesiástico en ese tiempo estaba muy a gusto, estando ellos teniendo liderazgo, porque si bien se sabe, si llegaba ese Mesías, el liderazgo, el único rey que tenían que servir era a Jesucristo. Y eso no querían los fariseos ni los escribas. Ellos querían seguir siendo como ellos los centros de atracción, querían ser siendo los que oraban, los que llevaban todo el plan eclesiástico que nos dice aquí en la palabra. Dicho sea de paso, ellos hacían largas oraciones, les gustaba mucho orar. Oraban 1 hora, 2 horas, pero seguían siendo los mismos. Nos damos cuenta que la oración nos ayuda. Y si uno quiere orar realmente, en la esencia de la oración, y apúntenlo si quieren verlo una tarde para que vean qué es lo que es orar. Orar no es estar 1 hora, 3 horas allá orando, gritando, no. Orar, hay un propósito para orar. Yo quisiera ver, la oración viene más que nada de un pensamiento puro, de un pensamiento muy bíblico, exaltar las maravillas de Dios, el agradecimiento. Y en el Salmo, tomen apunte ahí, en el Salmo 19, es uno de los salmos que tiene un mapa espiritual, un mapa de oración, del alfa hasta el omega. Ese salmo constituye desde el principio al fin la exaltación y el perdón y la paz que hay en nuestras almas cuando uno ora de esa manera que el rey David estaba presenciando ese evento. Vayamos al Salmo 19, ya en el último verso, y es la esencia de oración. En el Salmo 19, versículo 14, ya que el salmista empieza con el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Está dando un panorama universal. No está orando no solamente por 2 personas, 3 personas, sino que el salmista abarca todo el universo, exalta a un Dios que es poderoso. Pero de todas las palabras que ama la ley, que son más dulces que la miel, que el oro, cae en este verso, que es la esencia. En el 14, en el verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando uno va a orar, tiene que, para agradarle a Dios, la oración debe estar centrada en su poder, en su majestad, en su gloria, no en mi gloria. Por eso el salmista aquí: sean gratos los dichos de mi boca, meditada en tu palabra. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aunque no se mira en el verso 14, está hablando básicamente de una oración pura, agradable, una ofrenda, como dice, agradable para Dios. Y él, cuando repite todos los versos del 1 al 13, le está dando una exaltación muy fuerte a Dios, no a él, porque incluso en el verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí se está confesando. Y es en esencia la oración. Pero el fariseo en sí, cuando oraba, y ustedes han visto la oración del fariseo: mira, yo soy mejor que mi hermano, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto y el otro, yo oro 3-4 horas, yo voy a las casas de las viudas cuando se muere alguien y empiezo a orar: Dios, dame esto, dame el otro. Aquí no hay más que nada, se sentían súper santos. No todos, parte de ellos. Las obras para ellos eran muy importantes porque iban a ganar la salvación. Y esto se viene recorriendo, se viene infectando más que nada en la iglesia romana, en estos tiempos, el tiempo de Cristo, pero en el año 300, 400, cuando solamente los que proveían la salvación eran el cuerpo eclesiástico. Un sacerdote te proveía la salvación. Era un negocio más que nada. Pero ellos estaban muy a gusto. Estaban en el templo, estando con las autoridades. Se dice que en el templo había como tipo cuernos, hondos, donde cuando iban pasando los feligreses aventaban monedas y se llenaban de monedas. Llegaban al año llegaba tanto visitante que iba a pagar esa ofrenda con su devoción. Y ese era un negocio tremendo. Pero ellos no querían que viniera un rey que realmente ayudara al pueblo humilde. Ellos querían estando en ese negocio de la iglesia. Y ahora lo vemos en día de hoy. Hay iglesias que son independientes, que los pastores únicamente quieren agarrar las ganancias de los pobres feligreses. Hay pastores que trabajan independientemente. Yo no puedo juzgar a todos los pastores, tal vez unos trabajan honestamente y ayudan a la gente, pero hay mucha corrupción más que nada en las cosas eclesiásticas. Tenemos que cuidar todo eso, interpretar bien la palabra. Sabemos que ha llegado un rey que es Jesucristo y que Él nos va a ir limpiando y Él nos va dando esa pureza de corazón. Por eso Jesucristo aquí dice: mi casa será llamada casa de oración, pero para todas las naciones.
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera, dice, que de llevar al reino, de exaltarlo y que él dirija ya todo el templo. No, buscaron la manera de matarlo. Ahí dice la palabra de Dios. Dice, y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldiciste. Tengan fe en Dios. Y Jesucristo respondió: Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte o a las montañas, otras versiones, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrán. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Ven? ¿Qué entendemos con esto, hermanos? ¿Qué entendemos con estos versículos? Podemos seguir leyendo más, pero en sí, aquí el Señor Jesucristo más que nada le da esa visión, le da ese ánimo a los discípulos, que muchos creyeron en Jesucristo en el momento, pero la fe en sí no es solamente de creer, porque podemos creer, pero vienen problemas. Sabemos que estamos en un mundo, en un territorio minado, como dicen. Si uno camina en fe, por más de que vengan las tempestades, uno va a permanecer firme. Hay mucha gente que nos están viendo en internet, en YouTube, en los medios de comunicación, que todavía están escondidos, están encerrados, todavía no se han quitado la máscara, todavía están dudando en su corazón, todavía han creído en una autoridad que les va a dar paz. Pero el único que da paz en nuestros corazones es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan nos dice, ¿qué dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero dice que Jesucristo dice, enfatiza, yo no la doy como las da el sistema de estas naciones. O sea, el Señor Jesucristo enfatiza ese punto.
Hay paz. Los presidentes, los gobernantes pueden dar paz, una paz que es artificial. Pero el único que da paz en los corazones es el Señor Jesucristo. Se trata de fe. Una de las cosas que siempre nos amonesta, nos exhorta el profesor de consejería, nos dice: yo nunca me voy a cansar de decirle a mis alumnos, traigan sus Biblias, traigan sus Biblias. Y eso pasó porque a mí se me olvidó no se me olvidó, sino que yo tenía tengo como unas 15 Biblias aquí en mi celular, pero a él le gusta que uno cargue la palabra de Dios. Estábamos a punto de grabar, ¿verdad?, a nivel mundial, más que internacional, con lo que es consejería profesional de alcohol y drogas y los efectos que hace el sistema. Y él llega y a nivel mundial agarra su Biblia, se para y con un sonido profesional, estamos viendo un sonido muy profesional, unas cámaras de Hollywood, de todo, Tom Cruise, todo eso, lo que promociona pues, de esas iglesias. Y él saca su Biblia y empieza a dar un principio de vida bíblico. Fíjate que nos quedó, bueno, aquí la hermana que también me acompañó, no se queda impresionado del poder de la palabra, con esa autoridad. Pero es el Espíritu Santo y la fe que uno en sí deposita en el Señor. Qué tremendo es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Preguntas o...? A mí, una ocasión, un rabino me dijo, comentario, me dijo: tú puedes creer muchas cosas, puedes creer muchos, pero el saber te trae seguridad. Cuando tú conoces al Eterno, meditas en tu instrucción de día y de noche, como Él te da entendimiento, tú ya lo empiezas a conocer, lo empiezas a ver de otra forma diferente. Dice, hay problemas y hay circunstancias difíciles y muchas cosas, ¿verdad? Muchas doctrinas, muchas creencias, pero te sientes más seguro porque lo empiezas a conocer. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Sí, es algo que, dicho sea de paso, estaba viendo un video más que nada de un rabino, y él lo dijo así: hay muchos maestros, muchos rabinos en Jerusalén y en las partes del mundo, Ashkenazí o Sefardí, pero el rabino que ha hecho historia, que ha conmovido naciones, que ha sacudido al planeta Tierra, es el Rabí Jesucristo. Dice, él fue perfecto en su interpretación. Ningún rabino le ha llegado a la interpretación de la palabra, y él tomó de aquí, tomó de allá, pero agarró la mejor interpretación. No es que tomó de aquí, sino que era el Hijo de Dios y él tenía la verdad en su boca. Y era algo tremendo, porque aquí enseguida nos dice: llegaron, en el verso 27, llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Miren, todo el cuerpo eclesiástico. Y aquí vamos a parar, ¿verdad? Vamos a parar un poquito. ¿De cómo se sintió Jesucristo? ¿Cómo se hubiera sentido usted, hermano? Ve con 12 teniendo a su lado, bueno, que el Sanedrín,
El consejo mínimo tiene que ser como unos, ¿qué? 150, 300. ¿Cómo se hubiera sentido usted con nomás con 12 personas que le quieran juzgar estas autoridades, los fariseos, los escribas? Y era muy, porque si lo vemos desde este punto de vista, pensamos que los jefes, los sacerdotes, los escribas eran como unos 10 o unos 15. No es así. No es así. Eran muchos rabinos, muchos escribas, muchos sacerdotes. Vemos una multitud que te quieren atacar verbalmente porque ellos conocen la tilde de la palabra del Antiguo Testamento, conocen las comas, los puntos, las diéresis, todo conocen ellos leían exegéticamente, ellos eran educados de los 9 años, 8 años, 15 años, 20 años, 23 años, era un proceso, ellos conocían bien el Antiguo Testamento, y no era uno, eran más de 100. ¿Cómo estaría usted? Algo tremendo. ¿Y yo por qué me quiero parar aquí? Miren, vamos a hacer un poquito del tema. Cuando Lutero fue llevado a interrogar por el pueblo eclesiástico romano, en las movies aparecen, fíjense, en las movies aparece que está nomás el papa, así es. Se me está olvidando el español y no aprendo el inglés, como dice un pastor. Y vemos en las películas a un sacerdote y a 2, 3 testigos. Es una mentira eso. Tan solo había 15 consejeros, había 300 príncipes, había 5,000 autoridades del pueblo y estaba juzgando a Lutero. Es una multitud enorme. Y Lutero, él pensaba que le iban a decir: ok, Lutero, defiende tu enseñanza. Pero el pueblo no le dijo eso. El pueblo, que cuando Lutero le dijeron: te declaras, o tú escribiste esto, te retractas de escribir esto, o tú lo escribiste, o tú estás de acuerdo, tú dices sí o no. No le preguntamos, vamos a debatir, Lutero. Y él dijo que quería 24 horas para pensarlo. Salió del consejo, o sea, era una multitud con más de 3,000 personas ahí. No ves las movies, 3 personas, 4 personas, Lutero tirado al piso. Es una mentira. Uno tiene que estudiar historia. Ahora vemos a Jesucristo aquí con esos fariseos, gente intelectual, con alto intelecto, gente que conocía cada esquina de la escritura, gente que era bien preparada. Pues tan solo, fíjense el lenguaje griego, que tan solo las letras tienen numeración, tienen un número, la letra tiene una esencia. Ellos conocían todo eso. Hay un video que le llaman el misterio de las letras. Cada letra tiene un símbolo, un número. Una letra, tan solo una letra, tú puedes tardar que como 2 hojas de letra. Incluso Alejandro Magno no pudo conquistar la cultura hebrea, era tan fuerte que no pudo. Hasta el día de hoy. No los cambias. Dijo Napoleón: el que no conquista Israel no ha conquistado nada. Imagínate, y hasta la fecha día de hoy no se ha podido conquistar. Es algo serio. Entonces vemos ahí incluso aquí el título es: la autoridad de Jesús es puesta en duda en esta versión. Nomás fíjense la multitud que estaba rodeada de Jesucristo. Entonces dice, estaban los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, todo el Sanedrín completo. Dice: ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Y tú sabes, y uno va sabiendo
el contexto que leímos, él viene golpeando a todos los mercaderes de ahí, los sacerdotes que tenían un buen negocio, buenas entradas de dinero ahí, se enojaron y llegaron y lo interrogaron, pero ¿por qué haces esto? ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Si los que mandaban aquí eran ellos, los que corrían todo el negocio, eran los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley. No todos, unos eran santos, no eran rectos, no todos. Después, Jesucristo contesta aquí, yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra. Responden. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Miren, cuando un rabino dice no lo sabemos, es que ha rebajado su estándar intelectual, se ha humillado hasta el piso. Porque el rabino te puede dar opiniones, pero cuando el rabino te dice no lo sé, hay un dicho que dice de esta manera, dicho rabínico: donde hay dos rabinos, hay tres opiniones. Pero cuando dice no lo sabemos, y esta es una forma de hablar y hasta el día de hoy de los israelitas. Cuando uno te hace una pregunta, tú le haces otra pregunta. Una forma del Talmud. Un ejemplo: una señora que no sabía cómo trabajaba este tipo de lenguaje, llega a Jerusalén y mira una tienda de arte. Una gente ve en alrededor, ve muchos cuadros bonitos, pintados. Y usted sabe, los turistas preguntan, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es el mejor? Y le hacen pregunta a este artista judío, y le preguntan, disculpe señor, ¿cuál es su cuadro? O sea, quería un consejo, quería que le ayudara. Disculpe usted señor, ¿cuál es su cuadro preferido? ¿Cuál sería que me recomendara? ¿Cuál es el que más le gusta? El rabino no le dio la pregunta, no le dio la respuesta, perdón. Le hizo una pregunta: disculpe, ¿usted tiene esposo? Mira, ¿qué tiene que ver los cuadros con el esposo? Y le dijo, sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuál de sus hijos le gusta más? Queriendo dar a entender, a mí me gustan todos mis cuadros, no hay ningún preferido para mí. Le dio ya la respuesta con la pregunta. Ese es el modo de hablar del rabino. Pero cuando dice no lo sabemos, no está dando una respuesta. Entonces Jesucristo de la misma manera, ok, no lo saben, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Se dan cuenta? Ellos no dieron respuesta. Jesucristo sí sabía la respuesta.
Pero como ellos no dan respuesta, aunque yo me justifico, digo, pues yo tampoco les voy a decir, quiero una respuesta. No es que Jesucristo no quería respuesta, sino que Él conocía el corazón de estos maestros, de estos escribas, de estos ancianos. Hasta aquí nos vamos a quedar sin una pregunta. Ahora sí se dieron cuenta de la esencia que pasó en aquel tiempo. No estamos lejos. Hay mucha visión en los puestos eclesiásticos. El pastor tiene como 90 años y no quiere soltar el liderazgo a un pastor joven. Quiere seguir estando ahí. Los líderes están trabajando en un alto rango. No quieren preparar a los... Es más, en iglesias no hay ni escuela dominical. Quieren ver todos burritos a los congregantes para que nunca lleguen. No, esa es la palabra muy vulgar, pero es una verdad. Yo he conocido un ejemplo. Estaba un amigo del trabajo ahí, no tiene escuela dominical, y estaba yo puse mi break, puse un sermón, pero salió un comercial de un chiste, de un changuito, de un monito y un niño casi peleados así los dos. Y él estaba riendo, dice, eso es tremendo, dice, por ahí se dice la teoría que veníamos del chango. No tiene escuela dominical, todo tiene el pensamiento que viene del chango, del mono. Eso es lo que pasa cuando hay ignorancia y cuando no hay escuela dominical. En las iglesias cristianas es una vergüenza. No quieren soltar el poder, no quieren delegar a los congregantes. Ellos quieren estar ahí. Y es triste. ¿Tienen preguntas o un comentario? No quiero decir de qué iglesia viene. Un comentario. Ayer estábamos conversando ahí y estaba diciendo un comentario que dijo Buda. Dijo llegó un joven que era muy entendido, ¿verdad? Muy inteligente, sabía muchas cosas, ¿verdad? Y le dijo el joven, he estado en Egipto, he estado en Jerusalén, he estado aquí, he estado allá, he estado en Roma, he estado en Grecia, he estado en todos lados. Dice, me he empapado de mucho. Dice, quiero ver cuál es que tú tienes que enseñarme. Entonces agarró y le dijo, ven, te invito a un té. Y le dijo, ok, vamos a tomar un té. Entonces agarró el vaso, ¿verdad? Y Buda empezó a llenar el té. Entonces llegó tanto el vaso y le dijo al joven, oye, ya se está escurriendo el té del vaso. Y le dijo, pues así es el conocimiento, si tú no te vacías, ¿cómo vas a aprender? Si no haces que no es que no sepas, sino es decir, no sé, o siempre estar con la inocencia de aprender, ¿verdad? Aunque ya lo sepa, siempre se aprende de algo o de algo. Sí, algo que dice este pastor Rick Warren, muy criticado por todos, pero como dice la palabra, agarrarlo bueno es echarlo mal. Sí. Ajá, él decía, el líder que deja de aprender, ese día muere. O sea, ya no es líder. Un líder tiene que estar en continuo aprendizaje, aprendiendo día con día. Y más que nada la palabra de Dios, porque hay muchas filosofías y podemos tomarlas, pues no nos van a ayudar en gran manera. Lo que nos va a ayudar, lo que nos tiene en paz, es la palabra de Dios. Si quieren un libro filosófico, vayan a Eclesiastés, un libro bíblico, inspirado por Dios. Le dicen el libro del maestro, Con eso yo creo que aquí vamos a parar a causa del tiempo.
Preguntas o comentarios, hermano, no sé si quedó claro esto. En sí esto nos enseña que hasta el día de hoy hay gente que quiere tener autoridad. No es de hace años, sigue habiendo. Hay pastores que se declaran que son jefes de todo. Mire, en enero viene un libro. Viene un libro muy bueno por John MacArthur. Vamos a promocionar. Pero es un libro que se llama Fuego Extraño. Y habla de todas las sectas que están dando un falso evangelio. Muchos cristianos que no interpretan bien la palabra y que le están poniendo fuego extraño a la oveja, al creyente. Es tremendo. Está en español. Se llama Fuego Extraño. ¿Cómo se llama el libro? Fuego Extraño, John MacArthur. Ahí está el videos en YouTube. Sí. Sí, yo miré las conferencias porque una amiga Es un buen libro. Sí, hay varias conferencias ahí en YouTube. Fuego Extraño se llama. Bueno, vamos a cerrar. ¿Quién me ayuda a cerrar con una oración? No hay preguntas ahí. ¿Quedó claro cómo estuvo el evento? Todo lo que pasó ahí. Vamos a cerrar. Pastor, si nos acompaña en oración. Padre, bendito, gracias le damos, Señor, por habernos dado el discernimiento, Padre, la sabiduría a través de su palabra en esta escuela dominical esta mañana. Pedimos, Señor, de que día a día nosotros vayamos creciendo, Padre, que nuestro deseo de aprender de ese Dios todopoderoso, desde que decimos que predicamos, Padre, no cese, Padre, al contrario, que cada día nuestra comunión, nuestra relación aumente a través de ese conocimiento que solamente proviene de usted. Padre, yo le pido por cada uno de mis hermanos que están acá, Padre, que pueda sentir confort, el gozo, Padre, de estar aprendiendo en su palabra en la escuela dominical. Le damos gracias porque es parte de nuestra adoración que hemos empezado en esta mañana para ese Dios excelso, ese Dios rico en amor y misericordia. Que la gracia suya, Señor, nos haga abundar en esta mañana para ese Dios todopoderoso, al cual amamos. Estamos despedidos. Gracias a los que nos acompañaron aquí en YouTube. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Cabecito, hermanos.